Chihuahua. Hola amigos de Antena TV, yo soy Jerry Piña y los invito para que este y todos los domingos en punto de las 7 de la tarde nos sintonices en el programa de mayor adrenalina de Chihuahua, Tutunin TV, autos, motos, música y mucho más, solamente aquí por Antena TV. En Aprendamos de Todo con la maestra Blanca Lilia trabajamos con temas culturales, históricos, de salud y en general de motivación y superación. Véanos todos los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde, totalmente en vivo. ¡No te lo pierdas! Zona Rosa, un programa juvenil, fresco y de buen humor. Katy, Abril y Belén nos traen las mejores entrevistas sobre temas como arte, cultura y música. Zona Rosa, todos los lunes a las 9 de la noche. Charla entre amigos, lo bueno de Chihuahua. Vanessa Rascón nos presenta entrevistas de buen humor, lugares que visitar y eventos próximos en la ciudad de Chihuahua, destacando lo positivo. Charla entre amigos, todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Y así Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo derecho humanista con visión de género. Este es jueves de nuestras voces. Este programa derecho humanista que transmitimos aquí todos los jueves, gracias a la promoción del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Nuestras Voces es un programa que promueve el conocimiento y la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos y de todas las personas, de las mujeres, de campesinos, de personas con discapacidad, de colonos, de indígenas, de todas las personas particularmente que tienen alguna vulnerabilidad. Nuestras Voces se transmite aquí los jueves y en esta ocasión, fíjese, vamos a tratar un tema porque la idea es hacer análisis, hacer reflexión, hacer denuncia, hacer exigencia y hoy también se va a tratar de eso. Vamos a hablar hoy de las desapariciones forzadas aquí en Chihuahua. Es un tema de lo más sensible, es un tema de lo más preocupante, es un tema, pues yo creo que no se habla como se debería hablar, no se está denunciando como se tendría que denunciar, aunque está teniendo impacto cada vez más a nivel internacional. Es un tema de esos complicados, difíciles, riesgosos, por supuesto, que tiene luego eco a nivel internacional o se requiere que tenga eco a nivel internacional para que se le atienda a nivel local, este tema de las desapariciones forzadas. Bueno, yo le agradezco muchísimo y se la quiero presentar y le quiero dar la bienvenida, por supuesto, aquí a Ruth Franco. Bienvenida, Ruth. Ruth es una chica abogada que trabaja en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres desde hace un buen ratito y ella se encarga, es la responsable de hacer todo este litigio nacional e internacional, porque el centro, déjeme decirle que, y bueno, Ruth, tú lo dirás ahorita y yo lo quiero decir antes, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se convirtió, por eso se llama Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, porque inicialmente era un centro que se creó, una organización de la sociedad civil, es una asociación civil, que se creó para apoyar, atender a las mujeres en el terreno de la violencia, ¿no? Y atiende, por supuesto, muchísimos casos, muchísimos de manera muy integral, con terapia, con apoyo legal, etcétera, incluso en el litigio de los juicios orales, muy bien. Pero le fueron llegando en los últimos años tantas
demandas, hay tanta necesidad de apoyo que no, de otro tipo, de mujeres, por supuesto, que no tuvo otro remedio que entrarle a este tema de las desapariciones forzadas, que es un tema súper complicado, súper peligroso, pero yo creo, casi me atrevo a decir, que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es el único, es de los pocos, si no es que es el único, a nivel local y a nivel nacional, de las únicas organizaciones, de las pocas organizaciones que están apoyando a las familias de las personas desaparecidas en Chihuahua, apoyando, por supuesto, en la gestión, en el apoyo terapéutico y también en el litigio, en el litigio, que es muy complicado, en la parte legal. Bueno, pues Ruth es la chica, la abogada que se encarga de hacer todos estos menesteres ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, Ruth, y bueno, a mí me gustaría que hicieras como un diagnóstico, que nos expliques cómo está esta problemática y luego para poder entrar a lo que está haciendo el centro en la parte legal a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, y poder saber a lo mejor de algunos casos emblemáticos para que, ¿por qué no empiezas con un caso? Para que, estaría padre, para que la gente, porque ¿qué es esto de desapariciones forzadas? Para que la gente que nos está viendo le quede como muy claro qué es esto, ¿no? Nárranos un caso, el que tú quieras, el que más te haya impactado, y luego a partir de ahí tú dices, bueno, pues este no es el único, de estos hay tantos, atendemos tantos, y luego nos vamos al litigio. ¿Te parece? Sí, bienvenida. me parece. Pues primero que nada, muchas gracias, Dora, por recibirme. Siempre estamos muy encantadas de estar aquí en tu programa y nos parece que es un espacio muy importante para la sociedad chihuahuense que se interesa en los temas de derechos humanos y relevantes. Y segundo, bueno, nada más aclarar que sí hay otras organizaciones en Chihuahua también que se dedican al acompañamiento de familiares y a acompañar casos de personas desaparecidas. Está de manera muy remarcada aquí en Chihuahua Justicia para Nuestras Hijas, y también está el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez. Bueno, y también nos acompaña en esto COSIDAC también, que ha estado aquí contigo también, Emilia, y demás. Bueno, eso antes de empezar con el caso, sí, reconocimiento. Bueno, y a nivel nacional también se ha venido agrupando un movimiento de organizaciones que han puesto su atención en estos temas. Y sobre el caso, bueno, creo que voy a empezar hablando por el caso Alvarado, porque es un caso que precisamente es muy emblemático. No podría escoger el que más me ha impactado, porque mis compañeras y mis compañeros en el centro estarán de acuerdo que cada caso, ¿no? tiene su impacto diferente. Pero el caso de la familia Alvarado se dio el 29 de diciembre del 2009. Este fue el primer caso que llegó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Como tú dices, nos dedicábamos a la defensa de mujeres y de pronto empezaron a llegar las madres, igual mujeres, las madres, las hermanas, las hijas, ¿no? De las esposas, por supuesto, de personas que habían sido desaparecidas. Entonces, así llegó el primer caso al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que se trata de Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera. Son tres primos que viven en Benito Juárez, y el 29 de diciembre del 2009 el ejército mexicano detuvo primero a José Ángel y a Nitza fuera del domicilio de la suegra de José Ángel. Los detuvo ahí con lujo de violencia. Después de ahí se dirigieron hacia casa de Rocío. En casa de Rocío llegaron diciendo que había una orden de aprehensión. Les abrieron a la fuerza ante el miedo de que estuvieran llegando los militares. Ahí, frente a sus hermanos, a su madre y a su hija también, detuvieron a Rocío y se los llevaron. A partir de ese momento, la familia desde ese mismo instante fue muy activa en su búsqueda. De ahí siguieron un poco el comando con temor, pero siguieron un poco el comando del ejército. Luego lo perdieron de vista porque no se venían acercando mucho, y en ese mismo momento dieron aviso a las primeras autoridades, que son las autoridades municipales que están ahí en Benito Juárez. Benito Juárez es un ejido del municipio de Buenaventura, de aquí en Chihuahua,
Y a partir de entonces, de esa denuncia, que fue desde el primer momento y siempre muy activa, fueron en un peregrinar con distintas autoridades y en este camino pudieron confirmar que varios funcionarios dijeron que estaban detenidos dentro del batallón 35 del ejército. Estas son las primeras declaraciones cuando iban con ministerios públicos y preguntaban por ellos, se los llevó el ejército, hablaban, preguntaban y decían, no se preocupen, están detenidos en el batallón 35, ya los pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No sabemos, pero ya los pondrán a disposición de las autoridades civiles, por así decir. Y después de un tiempo, esta versión cambió, de pronto es, bueno, no, pues no sabemos, entonces sí les tomamos la denuncia por desaparición, bueno, que en ese momento se tomó por privación ilegal de libertad, y de ahí a entonces, que estamos hablando del 2009, el caso... Estamos hablando de 5 años. 5 años. De más de 5 años. Sí, así es, de 5 años. A partir de entonces ha habido otros indicios para pensar, para tener la certeza de que ellos fueron detenidos por parte del ejército. El ejército dice que no, el ejército que no los dice tiene. Que no, claro. Esto se da en el marco, que es muy importante decirlo, se da en el marco de los operativos, del operativo conjunto Chihuahua, ¿no? Sí. Que fue esta parte de esta estrategia de la anterior administración del presidente Felipe Calderón en el denominado combate a la delincuencia la famosa guerra contra el narco, ¿no? Así es. Entonces, en uno de estos operativos es que se empezaron a dar muchos abusos, y uno de los abusos emblemáticos es este caso, porque además son 2 mujeres, que no es el patrón común de las desapariciones ni en el país ni en el estado. La mayoría de las personas desaparecidas, el grueso, se trata de hombres, pero aquí hay involucradas 2 mujeres y un hombre. Y a la fecha, a pesar de que, te digo, la familia se ha distinguido por un activismo muy fuerte, a todas las instancias posibles fueron a denunciar, llevamos el caso también al ámbito internacional, está en la Comisión Interamericana, está en la Corte Interamericana, se ha denunciado frente a Naciones Unidas, y a pesar de esto, las personas desaparecidas y la familia tienen medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, que no significa otra cosa más que como un deber reforzado del Estado, porque ya se lo está ordenando una corte, ¿sí?, internacional, un deber reforzado de buscar a estas personas desaparecidas y también de proteger a la familia, porque, debo decir, y aquí es donde entra también lo emblemático, en esta búsqueda, las consecuencias para las familias ha sido precisamente constantes actos de hostigamiento, allanamientos en sus casas, vigilancia constante por parte de autoridades, al grado tal, amenazas de muerte directas, al grado tal que en un momento la familia Alvarado, todos estos núcleos familiares de estas 3 personas, tuvieron que desplazarse de su lugar donde normalmente vivían por temor a sufrir un atentado en contra de su vida y ante la falta de medidas de seguridad proporcionadas por parte que debería de proporcionar el Estado. Entonces se han desplazado por diferentes lugares, y una de las familias incluso actualmente están en Estados Unidos solicitando asilo político porque pensaron que era, bueno, no pensaron, supieron que era imposible resguardarse ya en este país. Entonces, a riesgo de perder absolutamente todo, hasta la patria, como lo dicen ellos, están allá porque no hay otra solución y remedio para protegerse, a pesar de que hay una orden específica de la Corte Interamericana de que el Estado debe de brindar protección. Y sobra decir que en este caso las investigaciones se encuentran prácticamente sin ningún avance sustantivo, está en total impunidad, no se han realizado las diligencias de búsqueda, que son como 2 cosas. Uno es la búsqueda, buscar a las personas, y la otra es saber quién fue el responsable, que en este caso sí sabemos, pero bueno, actuar en contra de esta persona responsable. Ahorita el caso está en total impunidad, y es por eso que se ha decidido llevarlo precisamente, como tú lo comentabas, a un ámbito internacional, donde es necesario, desgraciadamente, llevarlo allá para que las autoridades sientan una cierta presión, y entonces el caso, esperamos, pueda avanzar. Pero esto no es más que el reflejo de muchos otros casos que suceden de manera similar acá en el Estado. En el Estado. Tenemos imágenes que podemos ir viendo, estas imágenes que vamos a ir viendo mientras ampliamos el tema, son muchas de ellas manifestaciones que han realizado aquí justamente pues las víctimas, los familiares de las víctimas de desapariciones,
en gran parte acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. También vamos a ver algunas manifestaciones de las familias de Ayotzinapa que han venido, o de estudiantes que han realizado aquí manifestaciones, porque este caso de Ayotzinapa pues es emblemático a nivel nacional, pero es muy parecido pues a los que han ocurrido aquí en Chihuahua. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué decimos desapariciones? Ahí están estas que vamos ahí viendo, porque vamos a ir viendo, bueno, ahí está Rosalío Morales en una de estas manifestaciones, porque como dice Ruth, los familiares, las familias de estas personas desaparecidas no se han quedado quietas. ¿Cuál es la característica de las desapariciones forzadas? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la característica bien importante? Ahorita me gustaría que tú nos amplíes esto, Ruth. Es que quienes secuestran, quienes se llevan a estas personas son autoridades, porque, bueno, pues hay secuestros, ejecuciones, etcétera, que comete el crimen organizado, que son también, obviamente, algunas desapariciones. Pero cuando decimos desapariciones forzadas es porque están involucradas alguna autoridad ejidal, autoridad municipal, autoridad estatal, autoridad federal, del ejército, policías ministeriales, policías estatales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, esto es súper importante, ¿no? Característica. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos, Ruth? ¿Qué tan grave es la situación qué tan grave es la problemática en Chihuahua? Bueno, efectivamente, primero empezar que en el tema de distinguimos o distingue el derecho internacional de derechos humanos entre una desaparición involuntaria y una desaparición forzada. Justamente la característica de las desapariciones forzadas es precisamente que se encuentren, como tú lo decías, involucrados agentes del Estado, sea cual sea el nivel que tengan o la institución a la que pertenezcan, y que participen ya sea de manera directa o ya sea que, aunque no sean ellos directamente quien cometa la privación de libertad, sí sean ellos los que la impulsen, las que la propicien, o bien, esto es muy importante, los que la toleren, ¿no? Que eso es, creo que el grueso de los casos está justo ahí en la tolerancia, en que lo toleren o encubran algún tipo de privación de libertad. Y lo grave del asunto, bueno, es precisamente que quien debe de proteger a las personas no está protegiéndolos, sino que en cambio está propiciando, ¿no? estas desapariciones. Pero el tema es algo más complicado que eso, porque te cuento un poco, bueno, tú lo has de saber, pero más bien hago un recuento de esto. El país, México, está pasando una crisis en el tema de derechos humanos que no tiene un precedente en la historia reciente. Creo que lo has de haber tocado en algunos otros programas. A partir de la guerra contra el narcotráfico, se viene una convulsión en el país, empieza un movimiento muy importante de víctimas, muy importante, también un precedente a nivel internacional de este movimiento de víctimas encabezado por Javier Sicilia, pero al que se unen masas de personas. Y en ese momento de lo que se hablaba únicamente, o lo que era muy evidente porque es mucho más difícil esconder, era precisamente el tema de las personas asesinadas, que luego el gobierno llamó de manera muy desafortunada víctimas colaterales, o también en muchos casos no solo como colaterales, sino bueno, pues es que estaban involucrados con la delincuencia organizada, etcétera. Y esto es lo primero que llama la atención a nivel internacional. Se voltea a ver a México porque se tienen que cuestionar qué es lo que está pasando para que esa cantidad de personas vayan marchando por todo el país alegando la injusticia, la impunidad y las consecuencias en las familias. Esto es lo primero que llama la atención. Sin embargo, en el tema de personas desaparecidas estábamos como en un limbo de no saber cuántos eran, dónde estaban. Las organizaciones en ese entonces, algunas organizaciones que habían estado cerca de familias,
pensábamos que quizás podíamos estar hablando de 10,000 personas desaparecidas, que en ese entonces se nos hacía un mundo, 10,000 personas desaparecidas. En ese entonces, cuando empiezan a venir actores internacionales a visitar México por la situación que ya se empezaba a vislumbrar, una de los temas era decir, bueno, nos preocupa el tema de las desapariciones porque hay más claridad de cuántos son los asesinados, pero estamos hablando de desapariciones y no sabemos cuántos son, no sabemos si son agentes del Estado involucrados o si es el crimen organizado o si la gente se está... No hay un diagnóstico. Lo que es muy grave porque al no saber, ni siquiera tener claro la cantidad, la tipología, las regiones, pues eso hace muy grave el problema porque entonces no hay manera de que haya una respuesta adecuada porque no sabes a qué te estás enfrentando. Entonces, en ese entonces se hablaba de 10,000 desapariciones, la CNDH decía, bueno, yo tengo 3,000 quejas sobre personas desaparecidas, y finalmente fue a finales del sexenio de Felipe Calderón que se filtra una lista oficial. Y es una lista que rosa en... ahí están, mire, estamos viendo estas protestas de las que le hablo, Gabino Gómez, que es uno de los que más ha insistido, más ha insistido en el tema, y estamos hablando de que esa lista de 10,000 o esa idea inicial de 10,000 creció y se triplicó y se multiplicó. Sí, justo en esta filtración, que fue la primera vez, el gobierno guardaba silencio, entonces quería decir que sí tenía una idea. Sí. Se filtró la lista del Washington Post y hablaban de 25,000 personas desaparecidas. Felipe Calderón alcanzó a guardar silencio en lo que terminó su administración y finalmente cuando entró el gobierno de Peña Nieto consideró conveniente, ahora no sé qué piense al respecto, pero consideró conveniente reconocer este número y decir, incluso ir más allá y decir, bueno, la verdad es que no son 25, son 27, pero habría que filtrar la lista porque hay muchas, etcétera, ¿no? Había como muchas cuestiones y finalmente nos sostenemos en 22,000 desapariciones, 23,000, más de 20,000. Y lo sorprendente es que más del 50% de estas personas han ocurrido en la administración del actual presidente, ¿no? Entonces, no es un problema como muchas veces se quiere ver del pasado y no es un problema del pasado como lo puso en evidencia el caso de Ayotzinapa, porque finalmente eso fue lo que pasó. Sí. Ayotzinapa no es un caso único, es un caso sí muy grave por la cantidad de personas, pero no es el primer caso, está... el caso de San Fernando en Tamaulipas, donde hay policías involucrados en la entrega de migrantes al crimen organizado. No es, pues, el primer caso Ayotzinapa, pero sí vino a simbrar, sí, y vino a despertar, como tú dijiste, conciencias, el repudio, la indignación, tanto nacional como en el ámbito internacional, y lo único que pasó fue que puso en evidencia sí, lo que ya estaba pasando en México, en realidad, la dimensión y la magnitud. En cuanto al diagnóstico que tú me preguntabas acá en el estado de Chihuahua, pues precisamente nosotros hemos venido denunciando y así nos respaldan informes de organismos internacionales y hoy por hoy las cifras oficiales del mismo gobierno. Chihuahua es uno de los estados en donde más se presentan las desapariciones. No podemos saber, porque el gobierno no hace una clara distinción, cuántas de estas personas desaparecidas, que en Chihuahua son más, asciende la cifra, más de 1,500 personas desaparecidas, cuántos son casos específicamente de desaparición forzada y cuántos no son una desaparición involuntaria. Y precisamente el no saber sigue siendo uno de los problemas más graves, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, y es una de las cosas en las que han insistido los organismos internacionales a México, que tiene que hacer esa distinción. Necesita saber cuáles son forzadas y cuáles son involuntarias. Entonces, en Chihuahua es uno de los estados donde más se presenta, las cifras ascienden a más de 1,500 personas que tienen reporte de ausencia o extravío, ni siquiera son aquellas que están registradas como privaciones, secuestros, desaparición forzada. Estas son algunas de las listas que ha promovido el CEDEM, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, porque hay que decir aquí que las familias de las víctimas se están movilizando. Se han movilizado desde hace rato. Yo creo que no hay, incluso, no sé si tú estés de acuerdo, Ruth, tú dime, pero a mí me parece que la desaparición de un familiar mueve más incluso que el asesinato. O sea, cuando yo sé que mi familiar está asesinado, que fue asesinado, protesto, exijo, etcétera, pero bueno,
me resigno a veces, ¿no? Pero mientras está desaparecido el familiar, pues lo busco, ¿no? Entonces hay una gran movilización que no está siendo escuchada por los gobiernos. Sí, mira, pues familias, personas que han sufrido muy desafortunadamente los dos casos de perder un familiar, tener la certeza de haberlo perdido por ser asesinado y al mismo tiempo de un hijo desaparecido, ellas son las que han dicho que hay una gran diferencia, precisamente, y desde la psicología esto lo apoya, sí, porque yo no soy psicóloga, pero han dicho, bueno, la imposibilidad de concluir un duelo, sí, distinto a... La incertidumbre de estar pendiente de si vive o muere, ¿no? Así es, la incertidumbre constante que se ha llegado a equiparar con la tortura psicológica, sí, de pensar qué estará haciendo, tendrá frío, habrá comido, cómo lo habrán tratado. Lo estarán torturando. Lo estarán torturando, no lo estarán torturando. Esto es un constante sufrimiento sí, para las familias. Entonces sí que es una situación muy particular, muy particular, y que también en sus efectos, porque hemos visto cómo esto tiene, como ya lo dijimos, efectos psicológicos, pero también económicos, también patrimoniales, etcétera, ¿no? Cambian las dinámicas familiares, de pronto cuando se ausenta el principal proveedor de la casa, que como te digo, la fenomenología de las desapariciones en el país es que en general los que desaparecen son hombres y son jóvenes, que generalmente son padres de familia y muchas veces siguen siendo los principales proveedores del hogar. De pronto nos vemos con la ausencia de este proveedor, las esposas se enfrentan a seguir buscando, a tomar la investigación, a buscar un trabajo y a mantener solos a sus hijos, más las deudas que deja la persona desaparecida, porque hay que decir que este es uno de los grandes problemas, el vacío legal, la situación jurídica del desaparecido ya no está, pero debía la casa al Infonavit, pero no le pueden perdonar la deuda porque no está muerto. Para el Infonavit pues es una persona viva que no paga, ¿no? Entonces la esposa o la familia se queda con esa deuda que antes no tenía. Entonces cambia completamente las dinámicas familiares y eso está haciendo que las familias se movilicen para todos los casos. Obviamente la principal intención de las familias es querer saber dónde están sus familiares, por qué no los están buscando, porque dicen, si nosotros tuviéramos los recursos económicos, humanos y técnicos para hacer la búsqueda que la autoridad debería de estar haciendo, nosotros lo haríamos, pero no tenemos eso, entonces queremos que la autoridad lo haga. Esa es la principal consigna, la principal petición de las familias, o investiguen quién fue para que pueda decir dónde quedaron, dónde están, y después de ahí ya vienen otras cuestiones como la atención psicológica, la atención humanitaria para todas estas consecuencias de las que he hecho recuento. Entonces las familias están empezando a movilizar con el riesgo que implica el estar llamando la atención hacia un lugar, hacia un grupo de personas, hacia un grupo criminal en determinada zona. ¿Cuántos casos está atendiendo el centro? Actualmente atendemos o acompañamos alrededor de 90 casos. 90 casos de tanto desaparición forzada como involuntaria, y damos acompañamiento a estas familias. O sea, a familias de 90 personas, sí, desaparecidas. Así es, los desaparecidos son 90 y en familiares ascienden a más de 200, ¿no? Que por cierto es un trabajo extraordinario que hace mi compañera Mayra Sáenz, que es quien le da atención a todas estas familias, que son 200 entre niños que tienen que continuar con sus estudios, pero también van a los grupos de apoyo de acompañamiento psicosocial que ofrecemos en el CEDEM, y también estamos acompañando con la movilización, la incidencia, con todo esto, ¿no? Entonces, estamos realizando la labor que debería de estar realizando el gobierno. Las organizaciones sociales existimos porque las familias tienen que acudir con nosotros porque no encuentran lo que necesitan en el gobierno. Si una persona fuera a las instituciones gubernamentales y ahí encontrara que se está buscando efectivamente, que las protegen en casos de amenazas, que les atienden en las consecuencias económicas, psicológicas, no tendría sentido venir con nosotros, no tendría sentido, Dora. Esto es sí, por eso, ¿no? Entonces, sí, estamos haciendo el trabajo que las autoridades deberían de hacer, no con los mismos recursos, ni económicos, ni humanos, ni técnicos, pero hacemos lo mejor que podemos
porque es necesario, ¿no?, que alguien lo haga. Entonces, pues ahí estamos. En el terreno que a ti te toca, que es el litigio, ¿cómo van? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo en el centro? Pues mira, lo que hacemos es precisamente impulsar, son las cosas más básicas, o sea, desafortunadamente, y esto no es solo en Chihuahua, sino pareciera que es una política a nivel nacional, porque son las cosas más esenciales. Desafortunadamente hemos visto que a veces las familias que están un poco como solas, por así decir, en la búsqueda de justicia, se enfrentan muchas veces a que incluso no les quieren proporcionar ni las copias del expediente, ¿no? Y al desconocer los derechos que tienen estas personas, a veces se quedan con esta respuesta de decir, bueno, es que no debo de tener copias del expediente. Entonces, lo que hacemos nosotros acá es garantizar el acceso de las familias al expediente, pero no solo eso, sino promover a través de la educación jurídica, la alfabetización jurídica, la capacitación jurídica de las familias, promover la participación activa, más allá que ellas se sientan empoderadas y que las autoridades reconozcan ese derecho de también proponer diligencias, proponer acciones para la búsqueda. Y pues lo que estamos intentando es precisamente que se den estas búsquedas, que se impulsen estas búsquedas, porque el mayor problema es la ausencia de diligencias de búsqueda. En general, digamos, un poco lo que ha pasado es que no hay estas diligencias de búsqueda. En general, más bien aparecen cuerpos, aparecen fosas, que también fue una de las cosas que Ayotzinapa puso en relieve, el cómo estábamos llenos de fosas, ¿no?, de fosas clandestinas. Aquí en Chihuahua habíamos tenido un caso muy similar de fosas clandestinas con restos calcinados, que habíamos también solicitado que se atendiera, que llamara la atención esto para que se identificaran estos restos que a la fecha no han sido identificados. Y entonces promovemos esto, queremos que se impulsen estas diligencias de búsqueda, que se hagan de forma natural y que no sea cuando lleguen los cuerpos a fiscalía o a las autoridades, se hace nada más el cotejo con el ADN y si no coincide, hasta ahí llegó la búsqueda. O sea, realmente no la hay. Entonces llega un cuerpo que apareció, no busqué, pero se encontró, hago el cotejo, si coincide bien y si no coincide, pues entonces no hay más. Entonces es lo que queremos impulsar, pero es una tarea complicada. ¿Y a nivel internacional? Bueno, pues a nivel internacional estamos siendo insistentes en que se visibilice este tema, en que no sea solo un boom como lo fue Ayotzinapa. En los organismos internacionales han venido dando seguimiento a la situación y lo que impulsamos son acciones más generales que puedan repercutir en la política, en las políticas públicas de cómo se enfrenta la desaparición. De los principales temas son que la necesidad de crear una ley general de desaparición forzada, porque lo que vemos es que cada estado de la República tiene su propia definición de desaparición forzada, no está homologada, y esto en la práctica ocasiona problemas porque no es de acuerdo, las definiciones de muchos estados no están de acuerdo a los estándares que marcan los instrumentos internacionales especializados en materia de desaparición forzada. Necesitamos una ley homologada para todo el país que trate, que defina qué es la desaparición forzada y que defina también cuáles son las acciones homologadas que se deben de tomar cuando se enfrente un caso como este. Ese es uno de los principales temas. Otro de los temas es también la adecuada atención a familiares en el tema de la ayuda humanitaria. Por supuesto, los protocolos de búsqueda e investigación, el tema de que estén homologados también en todos los servicios periciales del país, los métodos para identificar a los familiares, porque puede pasar que aquí en Chihuahua tengamos, porque de hecho lo tenemos, uno de los servicios periciales a lo mejor un poco más avanzados que en otros países. Tú sabes bien de campo algodonero, esto llevó a que Chihuahua fuera un poco más, que tuviera mejores instrumentos en el ámbito pericial, y tiene muy buena pericial aquí en Chihuahua, pero el problema es cuando no podemos buscar, aquí se hacen los cotejos de ADN, pero a lo mejor no podemos buscar en otros estados porque no es compatible la tecnología de este estado con la de aquel estado, o no tienen ni siquiera, hay estados en los que ni siquiera se hacen los cotejos de ADN porque no tienen la tecnología. Entonces yo no puedo buscar a un desaparecido en esos estados donde no tienen ADN porque no tengo contra qué cotejarlo. Entonces obviamente es una necesidad imperiosa el hecho de que todas las
servicios periciales del Estado estén homologados en estas tecnologías para reconocer el ADN, para cotejarlo, ¿no? Con los cuerpos no identificados, es otro de los grandes temas. Y por supuesto, en un conteo real, que creemos esa es la base, en una cifra real, no maquillada, exacta, que responda a la realidad para a partir de entonces tomar otras medidas que pudieran favorecer. Se sabe y sabemos siempre que cuando se acude al ámbito internacional para hacer denuncia de alguna problemática que ocurre en el país, es porque de plano no hay eco en México, porque no hay respuesta, porque siempre el litigio se hace primero a nivel local, se va con la autoridad estatal, en este caso es la Fiscalía General del Estado, para que, pues bueno, le toca al Estado, es un delito, la desaparición es un delito del fuero común, entonces tiene el Estado, la autoridad estatal, la obligación de atender la denuncia por desaparición y de buscar a la persona desaparecida. Si no hay una respuesta, bueno, está el ámbito nacional, ¿no? Y se acude ante el gobierno federal. Pero cuando no hay nada, cuando no se mueve la autoridad, cuando no le interesa investigar, cuando no le interesa buscar a estas personas, ahí están unos de los rostros que estamos pasando ahí en la pantalla, de todas estas personas desaparecidas, que son cientos y cientos. Estamos hablando de alrededor de 1,500 personas desaparecidas en Chihuahua. 90, son un montononón, 90 de estas personas las está atendiendo el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, a los familiares de estas personas. Y entonces, bueno, pues no ha quedado otra, pareciera que no queda otra, como siempre, que acudir al ámbito internacional. ¿Cómo se da el litigio a nivel internacional? Hay que ir paso por pasito, pero es al final de cuentas la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, es decir, hay órganos internacionales, instituciones internacionales que atienden las quejas de la ciudadanía de un país, de cualquier país, en este caso de mexicanos y mexicanas, que México es miembro de como país, de estas instituciones. Y entonces, bueno, pues están llegando quejas muy serias y lo más importante es que les están dando entrada. ¿Cómo van? ¿Cómo van las denuncias? ¿Cómo va el litigio? ¿Ante qué organizaciones? ¿Qué tanto eco se está encontrando en estas instituciones? ¿Cuál es la posibilidad de tener más éxito en esta búsqueda, en esta denuncia, cuando se acude a los órganos internacionales? ¿Qué tan complicado es? Porque es muy difícil. Ustedes se han hecho, y mis respetos contigo, con la gente del CEDEM, porque se han hecho expertas ustedes en el centro en esta atención, en este litigio internacional, que ya hay antecedentes, porque acuérdese usted que a partir del feminicidio de muchísimas mujeres en Chihuahua, bueno, pues las organizaciones acudieron al ámbito internacional con éxito. El feminicidio de Ciudad Juárez, el feminicidio de Chihuahua, se conoció y se atendió porque las organizaciones de Chihuahua fueron capaces de llevar este litigio a nivel internacional. Lo mismo está ocurriendo con las desapariciones forzadas. Sí, bueno, hay como dos maneras en el ámbito internacional, lo podemos ver desde dos posibilidades. La primera son los casos individuales, llevar como tal una denuncia de un caso concreto ante estos organismos internacionales. Como el caso de la familia Alvarado, como por el caso ejemplo, de la familia que Alvarado. allá está, ¿no? Así es. Aquí en México podemos acudir tanto al sistema interamericano, que justo se conforma por la Comisión Interamericana y la Corte, y también pudiéramos ir a Naciones Unidas. El problema con las desapariciones forzadas es que no podemos ir a denunciar un caso particular frente a Naciones Unidas porque México no ha aceptado la competencia de un comité de expertos que ven los casos particulares de las desapariciones
México no ha aceptado la competencia, a pesar de que ha habido una exigencia muy fuerte de familiares y organizaciones, a pesar de que ha habido muchas recomendaciones por parte de otros organismos internacionales y por parte del propio comité para que se acepte la competencia. Esto significaría, en los hechos, que el comité se erigiera como casi como un jurado. No sería un jurado como tal, porque no tendríamos que entrar en otros temas, no tiene facultades jurisdiccionales, pero se erigiera como un jurado, analizara un caso concreto o los casos concretos que le llegara y emitiera esta decisión sobre si México es responsable o no de estas desapariciones. No podemos ir, entonces las familias no pueden ir ante Naciones Unidas hasta este momento para llevar los casos individuales, pero sí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, en donde además, al ser dos organismos que son de la región de esta región de América, donde además la especialidad de la Corte y de la Comisión es precisamente las desapariciones forzadas, porque casi me atrevo a decir que la desaparición forzada casi es una importación de América Latina con el tema de las dictaduras al mundo. Entonces la Comisión y la Corte no solo son competentes en el caso de México, sino que además son expertos en estos temas. Entonces, una posibilidad es esto, denunciar un caso concreto, como es el caso Alvarado. Actualmente el caso Alvarado está por emitirse una decisión por parte de la Comisión Interamericana, en donde la Comisión dirá si el Estado, si hay elementos suficientes para decir, que me adelanto a decir los hay, para decir que el Estado es responsable de esta desaparición. Y de ahí, como la comisión determinará que así será, entonces el caso está en posibilidades de pasar ante la Corte Interamericana. Ante la Corte se abrirá un proceso en donde la Corte lo analizará el caso con los elementos que existen y que hemos proporcionado la familia y las organizaciones que los acompañamos, y el Estado también ahí dará su versión de por qué no es responsable, no solo de la desaparición, sino por qué supuestamente no es responsable de la falta de investigación y búsqueda, y entonces ahí la Corte Interamericana emitirá una sentencia, que ahora sí será con todo el peso que significa una sentencia, lo cual va a ser muy interesante porque pues justamente en este momento, en estos próximos años, las desapariciones no va a ser un tema que se quite de la visión, de la visibilidad. No se quitará el marcatextos del tema de desapariciones en México, y el caso que sacará la Corte en este contexto donde la desaparición es todo un tema será el del caso Alvarado, y será justamente pues de aquí de Chihuahua. Entonces eso esperamos. La idea siempre de la Corte es tomar un caso emblemático, no tiene la finalidad de solo beneficiar a ese caso, sino de decir qué es lo que pasa en todo este contexto, en este país, para que se lleguen a dar cosas como estas. Y entonces la Corte hace una serie de no digo recomendaciones porque es una sentencia, ordena al Estado mexicano que adopte unas medidas que deben de repercutir en todas las desapariciones. Entonces estamos a la espera, si es un proceso un poco largo, pero estamos a la espera de que así sea, de que haya una sentencia que pueda repercutir y favorecer a otras familias. Y el otro camino, dado que no es posible hacerlo en Naciones Unidas como un caso concreto, es la denuncia de la situación en general, que es a través de informes que emiten estos organismos especializados sobre la situación, o hacen, como tú lo decías, un diagnóstico de qué está pasando en México, y también hacen una serie de recomendaciones de cómo se puede mejorar la situación. México fue uno de estos grupos de mecanismos internacionales expertos en la materia, el primero que se acerca, digamos, en esta situación que dijimos se dio a partir de la guerra contra el narcotráfico. Vino el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas. Vino en un momento en el que todavía no teníamos idea de cuántas personas eran, no había muchas cosas muy claras. Sin embargo, vinieron a hacer una misión a México y sacaron un informe en diciembre del 2012 sobre la situación de México, y ya lo veían como muy grave y señalaban algunas cosas entonces que seguimos remarcando hasta el día de hoy, como el hecho de cómo se ve una tendencia a
esconder el tema de las desapariciones forzadas. Es mucho más sencillo cuando nos hemos constatado en la práctica, en el acompañamiento de familiares, como en muchas ocasiones las familias llegan a denunciar y dentro de la denuncia señalan a elementos del Estado como parte de la desaparición, y en ocasiones esto queda fuera finalmente de la denuncia, estas características de los agentes del Estado, y entonces el caso ya no queda como desaparición forzada, sino como secuestro, como privación de libertad. Hay otras muchas figuras que pueden encuadrarse cuando una persona es desaparecida. Entonces es mejor mantener esta cifra de desapariciones forzadas baja, ¿no? Entonces ya lo señalaba el grupo de trabajo desde diciembre del 2012, y a pesar de que hizo recomendaciones muy concretas sobre esto, sigue siendo uno de los principales problemas. Después del grupo de trabajo vino también la Comisión Interamericana en visitas y habló también sobre el tema de las desapariciones, y la evaluación periódica universal, que así se llama, también un diagnóstico que hace Naciones Unidas de diferentes países, también habló del tema de las desapariciones. Y lo más reciente fue ahora en febrero de este año, en febrero pasado, que a México le tocó ser por primera vez evaluado por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. México firmó y promovió la firma y la adhesión de la Convención Internacional para las Desapariciones Forzadas. Entonces le tocó por primera vez ser evaluado ante este organismo y ha hecho también recomendaciones muy concretas. Lo lamentable, o lo que vemos en relación a otras administraciones, México se ha vendido en el ámbito internacional como un país muy abierto al escrutinio internacional y muy apegado a todos estos derechos humanos de los que ha firmado tratados. Tú sabes bien que se caracteriza a México por haber firmado prácticamente todos los tratados internacionales, excepto la competencia del comité prácticamente. Y entonces se ha vendido de esta forma. Sin embargo, en estas últimas intervenciones de organismos internacionales a México, como es el caso de estas son imágenes precisamente de esta última evaluación del comité, que tuvimos la oportunidad de estar allá, donde iban también, por supuesto, padres de Ayotzinapa, iba una familia de una persona, una madre, de las madres que integran la organización Fundem, que son de Coahuila, donde también se da con mucha frecuencia el tema de las desapariciones. Iba acompañando yo a la maestra Olaya también, que representando al grupo de madres. Tú estuviste recientemente en Ginebra, sí, ¿no? Justo nos tocó estar allá y nos tocó tener un espacio donde pudimos hablar con el comité y expresar, dar nuestra versión, ya que el Estado mexicano iba a tener este espacio grande de tiempo y con muchísimos funcionarios para explicar o defender un poco su postura. Tuvimos un espacio ahí donde hablamos nosotros directamente con el comité para exponer cuál era la situación, cuáles eran los principales retos que enfrentaba México en el tema. También presentamos con un conjunto de organizaciones un informe alternativo, que le llaman así, el Estado de su informe. Nosotros damos una versión alternativa de ese informe, lo presentamos allá y finalmente el Estado estuvimos por 2 días escuchando al Estado mexicano diciendo, justificando cómo estaban enfrentando la problemática, y luego el comité sacó como un diagnóstico, pues habiendo escuchado estas partes de cuál era la situación. Señaló el comité lo que veníamos nosotros diciendo, que aunque México tenía algunos avances importantes en materia legislativa y en materia de derechos humanos, esto no estaba siendo suficiente para que avanzaran estos grandes problemas, como una de ellas era la desaparición. Lo que estaba por decirte era que era muy lamentable ver cómo en las últimas visitas de organismos internacionales, el gobierno, ahora esta administración, ha desacreditado eso un poco, lo que no pasaba con administraciones anteriores. Vino el relator de tortura para México, bueno, no para México, de Naciones Unidas, vino a hacer una misión a México, habló sobre lo sistemático que era la tortura en México, y el gobierno descalificó este informe del relator, y lo mismo pasó un poco con este informe que hizo el Comité de Desapariciones Forzadas. Entonces, muy lamentables las declaraciones de los funcionarios del gobierno, ¿no? Vienes y me dices que sí soy parte de
de las instituciones internacionales. Pero si vienes y me dices que estoy mal, entonces tú no sirves, entonces tú no tienes calidad moral, ¿no? Me tienes que venir a decir que estoy bien para que sí crea en ti. Muy desafortunadas, porque lo que el gobierno tiene que hacer es reconocer y atender y resolver. El tema de la desaparición forzada, de todo tipo de desaparición, incluida la desaparición forzada, esta desaparición que hace la propia autoridad, imagínese usted, es un tema gravísimo en México, es un tema gravísimo en Chihuahua. Ruth, se nos fue el tiempo, se nos fue el rato y se nos está quedando pendiente Cuauhtémoc. Cuauhtémoc juega aquí un papel fundamental, porque muchas de estas desapariciones son de gente de Cuauhtémoc. Algo pasa especial en Cuauhtémoc. Es gente de todo el estado, de Juárez, de Delicias, de todos lados, pero en Cuauhtémoc hay una problemática especial que tendremos que desentrañar en un programa a lo mejor especial, porque se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo porque creo que ayuda mucho. Tu exposición ayuda mucho, aclara mucho y la verdad, y yo lo quiero decir aquí, particularmente describe mucho el trabajo que está haciendo el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ustedes, que es un trabajo técnico, legal, que bárbara. Yo estoy impresionada con lo que tú haces y con lo que hacen todas las compañeras, todas las abogadas, psicólogas, todas las trabajadoras allí en el Centro de Derechos Humanos que lideran Lucha Castro y Alma Gómez y Gabino Gómez, y que es pues un trabajo además muy arriesgado el que ustedes hacen, hay que decirlo, por lo tanto pues debe de tener todo un reconocimiento social. A veces no se entiende, a veces no se sabe, porque hay también intentos de desprestigio, ¿no?, a estas organizaciones que le entran pues a denunciar al gobierno, que más, ¿no?, por supuesto, y entonces pues no les gusta, incomoda. El trabajo de derechos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres pues incomoda a los gobiernos de todos los niveles. Se nos fue el tiempo, Ruth, yo te agradezco muchísimo. Es un tema pues que tendrá que tener seguimiento, desgraciadamente pues lejos de acabar empeora, entonces pues es un tema que seguiremos tratando acá. Muchísimas gracias al personal técnico que nos hace favor de transmitir, a Abraham aquí en el camareo, a todos los demás compañeros allá adentro, a Josué, a Armando, Chicoche, Omar Mares, a Paola, muchísimas gracias en la producción, que ahora nos está aquí haciendo el favor, su hermana, y bueno, a todo mundo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Ecos del Mirabal es un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada. Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. Si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa. Antena TV.